tal? Buen día, bienvenidos a este tercer episodio en Café y Mezcal. El día de hoy estamos aquí desde mi cuarto de nuevo. Sus servidores aquí, José Román y Cris Guerrero. ¿Cómo andas, Camajay? Pues que te digo, mi Cris, la neta tengo un chingo de calor todavía. Lo dije en el episodio pasado y lo vuelvo a decir, tengo un calor. Y aparte me estoy chingando un café, aunque estaba esperanzado de que digo, bueno, un calor a lo mejor, pero no. Menos por menos es más. Menos por menos es más. No, no siempre aplica, Pero no, Camajay. no. Pero está muy bueno el café como para decir, ¿Qué opinas acerca de las fallas técnicas de nuestros micrófonos? ah, lo voy a decir en inglés, güey, es un pain in the ass, estoy hasta la madre. Perdón, pero sí, a lo mejor diríamos nos juntáramos más temprano, pero también un buen de cosas que hacer en el día. El trabajo en la mañana y luego las clases en la tarde. Y luego, pues chécate lo que me pasó hoy. En clases de 2 a 4 y a las 3:30 mandan poquito antes de las 3:30 mandan un link que tenemos que entrar a una reunión al respecto del servicio. Tenemos un mes que no hacemos nada del servicio. El servicio lo empezamos hace un mes. Pero atrasaron todo este rollo porque aún no se habían reinscrito algunos a este semestre. No manches. Así que, ¿Y crees que sea problema de los estudiantes o es como el proceso de la institución? la verdad, no sé en qué estará porque, pues, bueno, yo no he tenido problemas hasta ahorita. O sea, yo puedo reinscribirme bien todo el tiempo. Pero quién sabe en qué estará. Pero Pues sí, a lo mejor también el adeudo de semestres o a lo mejor no seguir las indicaciones quizá también, pues obviamente eso ya hace que todos salgan perjudicados. Los que hicieron todo a tiempo y pues obviamente salen ahí arrastrados. Pues puede que sí, así que pues tuve una tarde muy, muy ocupada y pues bueno, aquí estamos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Yo estoy bien, ando fresco, me bañé antes de que llegaran y pues todo bien. Sí tengo calor, pero pues ya estoy acostumbrado. Andamos hoy de chalequito porque déjenme les digo, precisamente me vestí para la ocasión porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona de nuestra edad, una persona emprendedora que ha salido adelante y hoy tiene muchas cosas que contarnos y su nombre es Johan. Y pues la verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros. Así es, Cris, y también es un muy amigo mío de ahí, somos por decir del mismo localidad. Y estamos contentos por tenerlo aquí, por si ahorita vamos a poner una edición de aplausos, porque tenemos un super público aquí en este espacio muy pequeño. Así que, Johan, pásale adelante, bienvenido a este poderosísimo set de podcast de Café y Mezcal. Gracias. Antes de comenzar, recordarles de darle por ahí un like, un hype a nuestro productor Alex Contreras. Hace un gran trabajo, la verdad es que sin él esto no sería posible. Sí, muchas Se gracias. encarga de arreglar los micrófonos, el sonido y pues ahora sí que es una persona que nos trae un gran valor a Café y Mezcal. Cuando comencemos a monetizar va a ser el primer pago. La verdad, ya ahí apunta los micrófonos ahí. Apóyenos, suscríbanse y enciendan el botón de notificación también, porque también estén atentos de lo que publicamos. Bueno, Johan, bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy? Muy feliz de estar con ustedes, amigos. ¿Puedo sostener esto aquí? Sí, claro. Muy feliz de estar aquí, a gusto. Y encantado de compartir con todos ustedes para aprender. Muy bien. Todo dar, Johan. Te sentimos con toda la motivación. ¿Cómo estuvo ahora cómo viste aquí el set aquí ahorita que entraste? Están mucho más adelantados, o sea, yo todo lo que hago siempre es con un celular y para grabar audio, para todo y para convertir y todo. Y yo ni siquiera conozco cómo funcionan todas las cosas, así que aprendiendo de todo llegué y pues estoy viendo y me sorprende cómo pueden estar todo el tiempo resolviendo cuando suceden cosas. Y pues a pesar de que yo no podré entender cómo funcionan las cosas análogas, pero es bueno que puedan tener como que esa convicción de poder estar aprendiendo de todo. Sí, fíjate que también nosotros no tenemos un conocimiento también vasto de esto, por eso DJ aquí nos apoya por ese lado, pero pues ahora sí que es una integración de todos. Es una integración de todos, y es como habíamos mencionado también en el podcast pasado respecto de la planeación, también tener ese espacio de que si algo no sale conforme, tener ese pequeño espacio de improvisar. Ajá, del plan B también. Plan B. Johan, pues cuéntanos, antes de comenzar con algunas preguntas, no sé, algo de ti, algo que quieras mencionarle al público, también a la audiencia, cosas básicas como pues, tu nombre o de dónde eres y también
ya más formal, como tus estudios, algún viaje reciente, experiencias o anécdotas. Pues, si no sueno como candidata de belleza, pues me llamo Johan. Me gusta ponerme mi segundo nombre en las redes sociales porque creo que es más fácil de recordar porque es inusual. Johan Gadolberto. Es nombre de mi padre. Okay. Muchos profesores siempre me preguntan de dónde rayos salió, y yo siempre les comentaba que seguramente a mi padre iba a poner Dagoberto, pero hubo ahí una dislexia. Cambió unas consonantes y pues tengo un nombre que me ayudó mucho a conseguir nombres de usuario siempre, porque nadie lo tiene. Gadolberto, ¿viste? ¿Qué tal? Y pues estudio periodismo actualmente en el CUSUR, aquí en Guzmán. Ya casi estoy terminando. No me pregunten en qué semestre voy, porque ya no hay una categoría para mí, pero ya servicio y prácticas, y pues también de momento trabajando, porque no siempre se puede trabajar en lo que uno quisiera o en lo que uno está aprendiendo, pero es que uno siempre tiene que seguir, y ahorita de momento estoy trabajando en el campo también, ahí en San Vicente. Perfecto. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Quien ya me conozca, quien me esté viendo sabe que en la boca no me para, pero no quiero atosigar a la gente nueva. Desde que te conozco, desde que yo llegué ahí al rancho, en San Vicente, yo siempre te conocí a una persona que siempre tiene algo que decir, siempre estás hablando. Siempre estás hablando. Pero es que fíjate que es padre porque, o sea, mantienes una plática, siempre hay risa, pero también hay momentos serios, o sea, plática formal de alguna manera. Y pues en este caso que estudias periodismo, pues ahora sí que siempre hay cosas que estar investigando para después transmitirla hacia un público, ¿no? Sí, es genial también. Hacer amigos siempre se va a necesitar porque todos ocupamos de todos. Y tú puedes necesitar siempre de alguien más, porque sobre todo el periodista siempre ocupa información de mucho tipo de personas y de diferentes oficios y diferentes lugares. Entonces lo más social que eres, los más contactos que haces, y se te abren más puertas siempre. Fíjate que a lo mejor puede salir esta pregunta de que, bueno, somos un podcast dedicado pues al emprendimiento y todo lo demás que hemos mencionado en el transcurso desde que inició Café y Mezcal. Una de las cosas que nosotros consideramos también es el talento humano, que consideramos que es de suma importancia. Mucho de lo que hacemos hoy en día no podría ser sin ese gran talento humano, y por eso quisimos también invitarte, porque por ahí vimos también no sé si quieras en redes sociales, en Facebook, si quieras entrar de una vez al tema esto al referente que estás estudiando periodismo. Así es. Y sí. publicaste un artículo. Dos artículos. Bueno, no los he contado reportajes como tal, es que depende del formato y las como burocracias. Pero como tal ya tengo algunas publicaciones, no las he contado, pero creo que unas 5 o 6 en un medio digital que se llama Perimetral, que es un medio digital que se enfoca en el estado de Jalisco y tiene su propia página web y se maneja de manera sonora. Y he estado ahí hace poco porque estoy haciendo mis prácticas en ese lugar. Y desde antes, debido a eventualidades y trabajos, he talacheado algo de periodista en entrevistas, o he tenido experiencia de reportero para clases y también para hacer algunas notas. Y en este momento estoy haciendo mis prácticas en ese lugar, y hace poco tuve un reportaje que fue como mi trabajo más grande que he hecho, porque siempre hago notas, y las notas siempre las hago con fuentes documentales y tal. Y este reportaje pues hubo más variedad, hubo fuente documental, hubo testimonios, hubo sondeos, hubo diferentes fuentes, entonces fue un trabajo más completito. Y en Perimetral hay como que dos opciones, bueno, no opciones, hay muchos segmentos y temáticas, pero hay como una edición especial que es como el podcast, que son los trabajos que tienen más calidad en cuanto a investigación, en cuanto a producción, y se quedan para el podcast. Entonces, este es mi primer trabajo que se alberga en un podcast. Fue entonces por eso que quise compartirlo, además porque la temática que tiene a todos nos compete, al menos a mis amigos jaliscienses nos importa, porque a toda la comunidad LGBT, que de esto se trató el tema, pues si conoce sus derechos y lo que sucede en las leyes, puede tomar mejores decisiones, porque pues es un tema largo el que investigué con la experiencia de las personas, pero en resumen, pues era informar a las personas de cómo los reglamentos policiales de los municipios aún censuran o prohíben las demostraciones de afecto entre personas homosexuales en público, y por eso quise compartirlo. Yo ni siquiera lo sabía, porque gracias a Dios o por la suerte nunca he tenido un problema por demostrar afecto en público, pero pues es que ahí está esa ley, y conocerla nos ayuda a entender cómo está cimentada la moral en la sociedad que vivimos. Y yo lo que vi al respecto del artículo que publicaste no es en todos los municipios de Jalisco, solo en ciertos municipios que... No, en Jalisco hay 125 municipios, y pues de todos
Algo gracioso que sí quiero comentar es que cuando investigué el tema, había notas referentes y decía que casi todos los titulares eran 14, 12, 10. Algunos municipios en Jalisco aún censuran las prácticas. Y cuando leía las notas, yo cuando estaba haciendo mi investigación, que era sobre qué municipios eran. Entonces, las notas manejaban entre 14 y 10 municipios. Y yo me puse a investigar esos municipios, entonces dije, son muy pocos para 125. ¿Será realmente cierto? Y al menos en los que ya tenían la popularidad de que en esos municipios se sancionaban las prácticas, me puse a leer cada reglamento y descubrí que de los 14 municipios, no recuerdo con exactitud la cifra, pero creo que algunos 5 o 6 son solamente donde explícitamente se censuran. Entonces ahí descubrí que los demás municipios explícitamente no censuran, y la verdad desconozco si ha habido quejas o algo, pero ahí yo me sentí como un poco satisfecho con mi trabajo porque comprobé un dato por mi cuenta. No me dejé llevar por la declaración que ya había. Fue muy tedioso porque descargué PDFs y tuve que buscar. Fíjate que una de las cosas que de manera personal y obviamente en la parte académica nos recomiendan bastante, el maestro Samit, que no dejarte llevar por lo que ya hay. No quiere decir que lo que hay o lo que te muestren sea falso, a lo mejor sí es cierto, pero es una verdad a medias. Entonces uno como alumno o como profesionista, si así lo quieres ver, o periodista, periodista y aparte, porque estamos en la era digital, pues ahora sí que te puedes informar de todo lo que tú quieras. Me pasó algo similar a lo que tú estás comentando. Hace tiempo yo inicié una investigación, un artículo, por así mencionarlo, de la responsabilidad social ambiental. Y entonces, obviamente tenía que recolectar datos, investigar, leer PDFs, etcétera. Y aquí en lo local, por lo menos en lo que yo encontré, en lo que es en los documentos del ayuntamiento en Google, pues ahora sí que eran como datos como que muy al azar, como que no sé la verdad quién los haga o quién haga ese tipo de artículos, y como precisamente creo que nadie indaga en ellos porque no hay como una necesidad de hacerlo, o se creen lo que dicen los medios, pues están redactados así. Te digo, no es que estén mal y no es que mientan, pero están a medias quizá. Y ahorita que comentas eso, pues el hecho de lo que tú hiciste y fue por tu cuenta, descubriste tal dato que a lo mejor no estaba mencionado. Que de hecho se pensaba que era, o sea, estos municipios tenían popularidad de que tenían práctica, te sancionaban, que eran como anti-gay, por así decirlo de manera rápida, y realmente no, explícitamente no. Entonces ahí confirmé, más que un dato porque no es una cifra, confirmé que pues no sé las personas que hicieron las notas anteriores en qué documentos se basaron para decir que en esos municipios había, porque al menos los reglamentos que yo leí que eran actuales no estaban. Y pues es eso, es conseguir información verificada que realmente te consta que pues es esa declaración, porque comúnmente en el periodismo hay como que un problema, que es que la gente siempre hace declaraciones y que la mayoría de notas son nada más como lo que una persona dijo, sin hacer una investigación de campo real y sin confirmar. Oye, sin ahorita, hacer una comparación. Perdón que meta, estamos en una época muy drástica por lo de la COVID-19, y tú desde la parte del periodismo, y ahorita que mencionaste ese ejemplo de que a veces algo sale de una sola persona y con eso ya dijo su testimonio y con eso hay que hacer una nota. ¿Cómo ves la parte, o si te ha tocado indagar un poco en la parte de la actual pandemia? Yo he visto muchos en Facebook, muchas publicaciones que de repente dicen paciente demuestra síntoma tal por la vacuna, o en tal municipio se ven de emergencia porque sucedió tal cosa, fuera de la pandemia pues, pero ejemplos así que a lo mejor se basan quizá en una sola persona, o ya ni siquiera se basan en la persona, es como que alguien lo subió y le das compartir y luego le da a compartir a alguien más, le da a compartir a alguien reconocido o famoso pero que ni sabe del tema, entonces ya se hizo un escándalo. Tú desde la parte del periodismo, ¿qué opinas acerca de ello? O si te ha tocado alguna anécdota por lo... La desinformación está en todo el tiempo, en todos los ámbitos, no más en periodismo, porque a la gente no le gusta, no todo el mundo, porque también hay personas que les gusta la cultura como de leer y de estar informados, pero la mayoría de personas no tiene tiempo para leer un artículo largo, nomás lee un titular
sensacionalismo, compartir en WhatsApp, desinformación, cadenas de chismes, porque pues no son datos. Fíjate, referente a eso también de la desinformación que tú mencionas, ahorita yo creo que es en la era que vivimos, eso de las noticias falsas, la desinformación se da a todo que da, y es por las redes. Ajá. Y fíjate que hace poco, no me acuerdo en dónde lo leí, al rato bien desinformado, yo terminé no diciendo la verdad. A ver, Camay, eso que vas a decir es bueno. No. O bueno, pueden revisar la información, o si hay algún hecho por ahí en línea, pero a lo que yo leí y escuché también, porque también lo escuché mencionar, de que eso, las personas que están por arriba de 40 años, entre 40 y 50 años, de los... ¿Qué generación es esta? ¿Baby Boomer? O... Baby Boomer. X, ¿no? ¿Son generación X? Ajá, sí. Bien gelado. Pero bueno, lo que voy es de que son los que más se creen las noticias falsas. Ajá. Son los que más se la creen, porque a lo mejor uno, como tú dices, personas de nuestra edad o entre 20 por el grado académico también y por la cultura de la que vienen. Fíjate. Son las gentes más viejas que saben utilizar la tecnología actual. Por eso son los que caen más fácil. Exacto. Porque vi que, bueno, puede que salga una noticia donde digan, no, es que, bueno, por ejemplo, aquí, por ejemplo, que no, Chris se volvió no sé qué, o se clonó la mano, qué sé yo. Una noticia falsa. Una noticia bien al aire, pero se la creen tal cual. O no me acuerdo quién en mi familia, ¿no? Uy, todas las tías son expertas en desinformación. Todas las tías. De hecho, WhatsApp, en mi tía, recuerdo que las que mi mamá. El otro día mi mamá me dijo algo al respecto. Ya no me menciones en el podcast. Digo, mamá, pues es que estoy orgulloso de ti, ¿qué más puedo decir? Muy bien, amigos, regresamos. Un pequeño fallo técnico ahí, pero ya todo bien. Los micrófonos, pues. Genial. No sé de qué estamos. Bueno, sí, ya me acuerdo, estaba hablando. Iba a quemar a mi tía. No, ya ibas a quemar a tu tía, ya lo habías hecho. Bueno, ya lo habías hecho, habla. Bueno, lo único que iba a decir es que se creó una noticia falsa respecto del fin del mundo. Eso es todo. No voy a nombrarlo, pero pues bueno, todo mal. ¿Después del 2012? No, respecto ahora de que ya estamos en los fines de los tiempos y teorías de conspiración. No tengo nada en contra de la religión porque son maneras dignas de poder vivir, pero el discurso de la Biblia siempre es que el mundo está a punto de acabarse desde siempre, así que... Bueno, para no devagar tanto en ese tema, pero lo único que iba al respecto de eso es de que hay muchos cambios en el clima y todo el rollo, de los fenómenos naturales, pero es que siempre ha habido, pero más que para nosotros como vivimos ahorita, ahorita es nuestra época para vivir y nos toca ver cambios así bien drásticos, pues sí nos sorprende. Sí, me recuerdo un meme de 2020 de todo lo que los niños van a aprender cuando tengan historia. Porque pasaron muchos cambios muchas cosas muy locas. Descríbeme el 2020, papá, ¿no? 2020, bueno, hay que hacerlo en 3 palabras, intercambio, coronavirus. Difícil de elegir, pero aprendizaje. ¿Aprendizaje? A ver, yo sería igual, coronavirus, aislamiento y cancelación de planes. Para mí sería, obvio, coronavirus, conspiración y trabajo. Está muy... Y algo extra sería deudas, porque el año pasado íbamos a ir a Perú a un concurso, la convocatoria se llama Whole Price, y el concurso era sobre presentar un proyecto. Cada año cambian un objetivo del desarrollo sustentable de la ONU. Entonces, bueno, para no hacerla larga, íbamos a ir, entonces compramos los boletos, sacamos por ahí un préstamo para liquidar, que porque teníamos que mandar foto o no sé qué onda de los tickets, o sea, para una vez comprando los tickets, pues ni modo que estés mintiendo que si no vas a ir. Y total, sacamos el préstamo y todo, y sabes que cae lo de la pandemia. Corongo. Y entonces estos de Whole Price es algo internacional y fue como de, pues, queda cancelado. Nos dieron la opción de que, bajita la mano, por así decirlo, podíamos ir, pero a fin de cuentas al último ni así, sí se canceló, pues, y ya, cada quien en su casa. Y dije, bueno, pues, perdimos la experiencia de haber ido y conocer Perú. Y aparte, pues el deudo, ¿no? Que quedó. O sea, eso fue lo... Oye, ahorita hablando de viajes al extranjero, Johan, viajaste por Europa y te tocó vivir la pandemia en Europa. Me tocó empezar la pandemia, porque creo que continuamos y esperemos que no sea más larga, pero ahí me tocó el inicio, ¿cómo puedo nombrarlo?
el miedo, la incertidumbre total de qué está pasando. Pues sí, porque yo vi entre reales y fake news, vi muchos cambios a principios del año pasado. Pues lo mismo, ¿no? De qué está pasando, qué onda, reportan esto, ya se expandió a tal país, al continente, y luego al mundo. No, pero cuéntanos la experiencia. Cuéntanos de veras de ese viaje, ¿qué el motivo y total tu experiencia? Pues fue un intercambio a base del CUSUR porque como toda institución tiene como modalidades y hay muchas que tú mismo eliges. Preguntas que siempre me hacían era, ¿cómo les puedo decir? Y es una beca en plan de que me pagan el dinero o si ellos me consiguen todo, que si literal piensa la gente con intercambio es que alguien de España venga a México y me vaya a su lugar y que viva en mi casa y que tenga mis amigos y todo eso. Pero no es así. Entonces, es un programa lo que yo tuve que hacer. Hay muchos, uno de ellos se llamaba PEA, entonces tú de manera digital consigues todo y haces todos los trámites. Entonces, pues es tu decisión, eliges qué país, qué universidad, qué materias. Primero tienes que ver si eres compatible y mucha burocracia, la verdad. No sé si se llama burocracia o procesos políticos, pero es burocracia. La parte de chingos de papeleo. Y bueno, pues elegí primero creo que Argentina. No me acuerdo de qué país, un país del sur, porque yo dije, bueno, me voy a Latinoamérica porque pues mi familia y yo mismo al momento no tenemos muchos recursos económicos y no podemos también como conseguir préstamos y así. Entonces dije, bueno, un lugar donde no salga tan caro. Y bueno, destapona. Y estaba hablando de, para una edición. ¿A dónde te habías ido? Porque el recurso no... Ok, que lo de PEA, que me preguntaron que se van, yo dije que no, y me fui por PEA. Sí. Entonces dije, bueno, de todos los países de Latinoamérica creo que el más barato es Colombia. Y estaba viendo que en Argentina en el 2019 finales había problemas políticos graves y iban a hacer incluso recesión. Y dije, bueno, si me voy, qué miedo que luego el presupuesto público cierre y yo en una universidad pública, en un lugar como medio de guerra, ¿qué voy a hacer yo? Y dije, no quiero irme, mejor decido otro país. Y estaba una vez en una reunión de mi fiesta, en una fiesta en mi casa, y me dijeron mis amigos que si un día me dije que Argentina, y dije que pues podía hacer ese país o otro. Entonces yo dije mis motivos económicos, y muchos de mis amigos llegaban al mismo consejo y me dijeron, elige otro país, elige lo más lejos que puedas. Cuando te vayas de un intercambio, consigue el país más distinto en cultura para que el choque sea más rico y para que aprendas más. No te vayas a lo cercano, es bonito Colombia, es bonito el sur, pero toda Latinoamérica es como una familia y no somos tan diferentes. Entonces vete a lo más extrovertido, vete a lo más extravagante. Y yo con miedo dije, pues a ver. Dije, pues el lugar estratégico más fácil es Europa porque todo está cerquitas. Entonces, pues me metí a España. Y ya después de todo, la decisión personal, ya era conseguir el dinero, que es lo más difícil. En cuanto a la burocracia, pues me metí a los papeles, esperas fechas que cierre convocatoria, publican muchos como filtros. Desde el primero que fui seleccionado sientes como una emoción gigante. Entonces ya, después llega la selección oficial. Y se supone que pues yo me iba a ir en enero del 2020 y pues tenía que conseguir todo antes de que acabara el año y era como agosto o septiembre y yo estaba esperando que me llegara la carta de aceptación porque dije, yo no voy a juntar dinero porque qué tal si ando pidiendo dinero por todos lados, al final no me voy a quedar como el estafador. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Y empecé a hacer rifas desde antes, a hacer rifitas y bueno, ya por fin me seleccionaron. Y pues yo dije, llegó la carta, pero es que fue difícil. Yo estaba en una noche en mi casa sin wifi en Guzmán, redactando una carta porque recuerdo que nuestra encargada del país de España nos dijo, de la universidad, que se habían perdido todas las solicitudes, que tenemos que reenviarla de nuevo. Y en las solicitudes eran muchas y lo más difícil era un dato que era como un contacto de allá. Entonces yo no conocía a nadie de Murcia, le dije a una amiga, oye, ¿tú tienes amigos allá? Que ya había ido a esa ciudad. Me consiguió una persona que amablemente me dio sus datos personales nomás para el dato burocrático. Y yo no los tenía, no los resguardé. Entonces yo no tenía ninguna copia de esa solicitud y no sabía cuál era el número, ni el domicilio, ni nada. Y me desesperé y dije, aquí en México son las 10 de la noche, en España son las 5 de la mañana, no me van a contestar a tiempo. Y dije, ya no voy a irme, yo no voy a hacer nada. Y anoche le redacté un mensaje a mi coordinadora. Yo sé que me dijiste que si no íbamos a ir, te dijéramos con tiempo, pero yo quería ir, bla, 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 bla. Lo siento, no me voy de intercambio.
Y yo iba siempre, no sé si se ubica en el centro de San Antonio, el templo de San Antonio en Guzmán. Yo siempre iba a esa esquina porque ahí hay una cosa pública y hay wifi. Y ahí iba con mi computadora a subir mis tareas y todo. Entonces... Querer es poder, ¿eh? Entonces iba temprano a mandar mi correo de que no voy a ir nunca. Y cuando me metí a mi correo, en mi correo estaba la carta de aceptación. Wow. No, o sea, no era un correo de que pedirme los datos, era la carta de aceptación. Oh. Yo dije, yo no mandé solicitud. Y ya fue como de, es el destino. Es el destino. El destino. Bueno, a pesar de eso, conseguí dinero gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias a todos los negocios de Tamazula. Y también tengo que mencionar que hubo muchas empresas a las cuales fui a pedir ayuda financiera y pues no recibí ni respuesta negativa al menos. Entonces, pues cabe destacar eso, porque creo que es importante que las empresas locales impulsen a los jóvenes para que se ayuden entre todos. Ahorita que tocamos ese punto, en lo personal, volviendo a lo de Whole Price y entre otras cuantas cosas, por ahí hubo otro proyecto antes de ese, lo mismo, fue de... Yo sé que a fin de cuentas es una donación, y eso es, pues, si quieres o no, si se puede o no, y total, o sea... Ajá, es una decisión. Ajá, exacto, pero siento que por la parte local, el hecho de motivar a los jóvenes para que hagan realidad su sueño o ese intercambio, o pues sí, es más que nada eso, ¿verdad? Ver de qué manera, pues, se puede apoyar. Yo sé que no todos pueden dar el dinero, pero te apuesto que sería una gran ayuda de que una empresa, y más si es una empresa pues ya consolidada, que tiene sus ciertos contactos, a lo mejor la empresa no puede o simplemente no quiere, no tiene que hacerlo, pero te podría ayudar a un contacto. Y a veces es más ayuda a un contacto que el hecho de que te den el capital. ¿Por qué? Porque si te dan el contacto, vas a conseguir capital y probablemente no solo eso, probablemente vas a conseguir de ese contacto otro contacto sobre el tema que quieres, no sé si, digamos, el intercambio es con base a X tema, X carrera, y así te vas por la vida y los contactos. Pero bueno, todo eso se deriva a lo que les digo, de las empresas locales. A veces no recibes el apoyo económico, ok, está bien, se vale, pero hay muchas maneras de ayudarnos entre nosotros mismos como emprendedores locales y como estudiantes. O sea, hay muchas maneras, no todo es lo económico. Sí, fíjate que es la importancia, fíjate qué rol tan importante tienen las empresas como tal, incluso en este tipo de situaciones. Fíjate que también en una experiencia mía, pues agregando a tu experiencia de poder conseguir algo de las empresas, yo estoy realizando una investigación porque mi inspiración es poder titularme por tesis. Y en uno de los datos era poder conseguir. Sí, no cualquiera lo hace. Sí, y no lo estoy diciendo muy bien, la verdad, no. Lo estás haciendo. Pero lo estamos haciendo. ¿Qué dijiste el podcast pasado? ¿Corriendo, caminando o gateando? Gateando, pero ahí la llevamos. Por eso, no te detengas. Incluso es una tesis entre estamos con el tío, de hecho. Con el tío. Con el tío. Saludos al tío. Al tío, si lo ves. Hay que echarle ganas. Bueno, lo que voy es de que la cosa es de que ocupaba datos y necesitaba entrevistar cierta cantidad de empresas por la muestra. Uh-huh. Si no me equivoco, fui a 20 empresas de equipo, que era a las pequeñas y medianas empresas de aquí de Tamazula. Y era para que me contestaran la encuesta, utilicé el Google, las encuestas de Google. Ajá. ¿Sabes de cuántas empresas recibí? De 20, yo pienso que quizás... Me voy lejos, 6. No, yo pienso que 3. Recibí solamente una. Y le voy a poner un hype, pues le voy a dar... Menciónala. La voy a dar mención, la verdad. Y desde que llegué ahí se notó la atención. Ajá. Fue Netcable, de aquí de Tamazula. Fueron los únicos que me respondieron. Y fui personalmente porque enviaba correos para ver si a lo mejor no me los contestaban. Entonces fui yo personalmente, obviamente con las medidas y todo el rollo, porque todo era pandemia, todavía estaba muy fuerte. Todavía. Pero solamente ellos me contestaron. Y fíjate que a veces, por la parte, volviendo a la burocracia, haces todo por los correos, porque pues es lo que se debe de hacer. Pero lo bueno es que tenías la facilidad de ir personalmente. O sea, estamos en Tamazula. Estuvieras en Guadalajara y las empresas, pues, tú sabes, ¿no? Sí. Entonces, ahora ahí sí es del correo
y que te contesten, y si no, pues ya bailaste. Y Ya pues te la un lado pelaste. también de experiencias pues de burocracia y todo lo que decías. Entonces te dieron la carta de aceptación. Me dio una carta de aceptación, gracias a Dios conseguí dinero, mayormente de mis familiares, un poquito de autogestión haciendo rifas, vendiendo cositas, incluso andaba vendiendo vasos en tianguis en Guadalajara, ahí madrugando, de todo un poco, y pues fue toda una aventura porque conseguí dinero para lo básico y luego ya era conseguir dinero para la estancia. Era enero, yo me tenía aquí de 23 de enero, estaba a 10 y tantos y yo no tenía ni un peso y necesitaba mínimo algunos 50 para los primeros 2 meses. Entonces, pues dije, bueno, me voy con lo poco que tengo, conseguí dinero, me fui. Y yo esperaba, dije, yo soy bien luchón, yo ya consigo chamba, yo de hambre no me muero. Pero pues no investigué bien y resulta que en España hasta para ser mesero necesitas estar dado de alta y te tienen que pagar por nómina. Y les pagan también y la economía es tan buena que incluso no se deja propina en los restaurantes. Y si lo haces es como una falta de educación porque es como de mesero. Gano muy bien, ¿para qué me dejas propina? Wow. No, y aquí uno se enoja, ¿cómo que no me dejas propina? Ajá. Porque ambos hemos sido meseros. Aquí te ponen en el todavía lo ticket, es. adiós Sí. ticket, aquí es el que yo te digo, esto paga, please. Y ya. O es más, a Que- veces se ofende uno. Bueno, Que bueno, no, ¿por qué enojarnos? Porque pues, bueno, a ver, yo- bueno, no, Ajá. bueno, Sí, deja. tú. No, Voy a hablar yo no, para que no se debe quite. uno exigirle dinero a nadie, ¿ah? O sea, si te quieren dar, que a toda madre, Sí. con lo que se pueda. pero, ok. Pero como experiencia como mesero y no por querer a quebrar a nadie. Ajá. No voy a decir nada. La verdad Ajá, es de que a ajá. veces hay gente que llega y sí, a lo mejor, y se ven pues personas pudientes o cosas así. Ujú. Si quieres dejar que toda madre, pero también no te quieras pasar, también no te pases delante. De lanza, sí, y sí, dejes, sí. Y dejes 2 pesos. ¿verdad? Exacto. Es que eso no... O sea, Es uno se esmera porque dar un buen servicio. Un buen servicio. Y no- Es parte del trabajo, lo sabemos. Y no es tanto porque decir, para que me dejes propina, Ajá. sino porque la verdad se siente muy bien que des un buen servicio y hacer a la otra persona sentirse bien, o sea, hacer su estancia que sea agradable. Exacto. Y eso más que nada es satisfactorio, pero también no te vas a nada si quieres dejar 2 pesos. Sí, a mí me pasó bastantes cuando fui mesero acá en el restaurante. Te entiendo completamente, pero también me tocó muchas veces que ni me la creía de la cantidad que dejaban. Yo, wow, no manches, o sea, ¿Y cómo se repartía la propina? ¿Era para ti o tenías que repartir entre acá los donde yo demás? trabajé era por quincena. Ok. Pero pues la verdad siempre nos tocaba buena cantidad. O sea, Yo odiaba cuando en un restaurante trabajaba y me daban una propina personal porque me la daban a mí y tenía que compartirla con todos los trabajadores. Y eran propinas no tan grandes, pero pues cuando lo dividía, yo era mesero, me tocaba tanto, me tocaba más el de la cocina. Entonces yo decía, esto me lo gané yo por ser un paisano. fíjate que acá, aprovechando el tema, pues acá cuando trabajé en este restaurante, cuando yo entré, había unas cuantas reglas y se modificaron conforme entraron más meseros y pues más mentes, ¿no? O sea, personas que veían diferentes ciertas cosas. Teníamos eso de que si te daban algo personal, te lo podías quedar y era bien visto. E incluso era como de, chin, pues le voy a echar ganas o para la próxima que venga yo lo voy a atender o la voy a atender o los voy a atender porque es pues las familias. Después entraron otros meseros y se llegó al acuerdo de que, ¿sabes qué? Te lo dejen o no, hay que echarlo al bote para que en la quincena, pues, elevar la cantidad. Perfecto. También y así es como trabajamos desde como cuando cumplí medio año hasta hace poco que me salí. Esa fue la dinámica. Y siempre nos fue bien, la verdad. DJ, ¿te han dejado propina? ¿Te han dado propina por ser buen DJ? ¿Por aventarte unas buenas rolas? ¿Sí? Qué Unos chido. buenos cumbiones. ¿Neta? ¿Han sido Generosos. generosos? Pues 2, 3. 2, 3. Eso. Es que quizás tienes una tarifa alta. Algo así. Oye, Bueno. Johan, y bueno, perdón, Kamahai. No, estaría bien. De lo del viaje y Sí. que te tocó la pandemia, ¿qué obstáculos? Obviamente yo sé que para todos los ha habido, pero ¿qué obstáculos hubo de la estancia, la pandemia y lo que estás trabajando y estudiando? Mucho, porque por ejemplo, estudio periodismo y pues el fin del intercambio era estudiar en otra universidad para comprobar cómo se trabaja de manera, no sé si decir europea, pero en otro lugar, porque al menos en el CUSUR la carrera, no es que el plan total esté cimentado pero en los autores que los profesores de la carrera actualmente utilizan, esos autores se basan en la Escuela Latinoamericana de Periodismo. Entonces, pues, es como yo pienso que en Latinoamericana no importa el lugar, sino como un tipo de hacer periodismo, quiero ver cómo se hace en otro lugar.
Entonces el primer obstáculo fue que no hubo clases presenciales y pues lo que yo quería era conocer los lugares porque en Ecusur nos decían mucho, y no hablo del Ecusur, hablo de una institución. Nos decían, aprovechen muy bien nuestro equipo de grabación y nuestra sala y nuestras aulas, nuestras islas de edición, porque todos los que se hacen intercambio en todos los países dicen que no hay como un lugar aquí. Y yo lo comprobé. Y estando en España, nomás tuve 1 mes y medio de libertad y de clases normales yendo a la escuela. Y me tocó grabar en un set que allá le dicen plató. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Plató. Plató. Plató, con acento. Plató. Plató. Pues estamos en un plató aquí muy chido ahorita. Estamos en un plató. Tío, que estamos en un plató. Que, tío, que cheques el cable. Café y mezcal. O sea. Café mezcal. Sí, muy bien. Sí. Mezcal. Tío, ¿qué es mezcal? Okay. Allá no conocen nada de eso. ¿No? No. Lo único tequila que toman es San Matías. ¿San Matías? Sí, no. Oportunidad de conocen exportar, Fíjate que los borrachitos de aquí te consideran San Matías como un buen... No, ahí no lo hice, pero bueno. Con eso que les comentaba de la... Hilo, estoy pensando en lo que queríamos comentar. Algo de del plató. El plató, pues ya mire cómo estaba ahí la producción. Y pues sí me di cuenta de que no era tan grande como en Ecusur, y pues en Ecusur era mejor. Pero lo interesante era, por ejemplo, nunca he trabajado en televisión. Esta es como creo que la segunda vez que estoy como en un estudio, porque grabo mucho en cámara por la labor de reportear, pero algo muy impersonal, algo muy de información. Y esta es como la segunda vez en la que estoy como al aire, y pues ahí nos tenían unos micrófonos lavalier, tenemos que hacer entrevistas a unas chicas de veterinaria, y bueno, había en la planeación de la escuela era una materia que se llamaba sistemas de producción, gracias. Eso con calor. Y Está muy caliente aquí. Sí, está muy calor. No sé cómo le hago, pero yo no estoy sudando, o sea. Ahorita me quito el chaleco y bien mojado, ¿verdad? entonces había muchas como que mini tareas de, este día vamos a hacer una entrevista, este día vamos a ir a, digamos, había un proyecto muy grande que me entusiasmó mucho. Creo que era ir a granjas, creo, porque estamos trabajando con veterinarios, e ir como a hacer grabaciones, algo muy, muy cool. Y había otras pequeñas que también me entusiasmaron, como hacer grabaciones frente a una cámara, como si reporteáramos, y otras en estudios de radio. Pero como nomás tuve 1 mes en clases, luego en marzo, el 12 de marzo comenzó en España el estado de emergencia. Entonces ya las clases se quitaron en presenciales y ya no pude hacer el resto de las prácticas de esa materia. Y había otra materia que era de inglés, y tenemos que hacer también otra cosa al final. Era una presentación en toda la clase, y no recuerdo si el ganador podía presentar su proyecto de investigación, no me acuerdo qué, de la academia. Y bueno, mis prácticas se me reducieron, todo era en línea. Entonces ahí tuve que trabajar y era una lata porque, por ejemplo, tenía una compañera en inglés y tenemos que hacer los dos una presentación. Entonces no podíamos vernos, ni siquiera podíamos ir a la casa del otro porque en España eran muy estrictos con las medidas. Entonces no podíamos estar en un lugar grabando. Y fue todo un rollo estarnos grabando y estar decidiendo qué se quedaba y qué no se quedaba y cómo iba. Y pues me tardé más, nomás tenía 3 materias estando allá, y la verdad estaba todo el día en la computadora viendo cómo editaba, cómo hacía las cosas. Y terrible, porque al menos donde yo vivía era una casa pequeña y era como, en España todos son pisos, son departamentos grandes, casi no te vas a encontrar una casa de un piso, casi nunca. Y mi casa era un departamento, pero yo estaba en la planta de abajo. Entonces, era un lugar cerca del centro y siempre se escuchaba los viernes y los sábados la gente en los bares. No podía grabar, no podía hacer audios. A veces estaba yo grabando y mis compañeros les gustaba mucho jugar videojuegos y se emocionaban y gritaban. Y yo los entiendo, es bonito el hype. Pero pues ahí mi trabajo como que no, pues. Y entonces yo no podía decir nada, era la casa de todos y no tenía un lugar donde tener silencio porque pues no podía ir a la universidad a grabar y así. Oye, entonces, y en la parte cultural, con tus compañeros de allá de España, volviendo a lo mismo, al tema que es el periodismo, las fake news, ¿cómo predominan allá o cómo...? Pues es que no estuve mucho tiempo con personas mayores allá, como para ver cómo aquí que las personas de 40 años se lo creen y todo. Mis compañeros de clase pues no compartían fake news, la mayoría les gusta mucho indagar bien. Usar Instagram, y en Instagram era un contenido muy personal, no era como algo muy profesional. Algunos que tienen Facebook, pues la verdad, eran chicos más jóvenes que yo tengo ya 23, ellos tenían 21, 20. Y pues por sus intereses, la verdad, ellos no estaban muy involucrados en el periodismo. De hecho, me sentía un poquito
como matadito en las clases porque parecía que yo era como el más que sabía y así. Y no me considero para nada experto en la carrera, pero en comparación con ellos que eran muy desinteresados por la clase. Y pues no los culpo, es por la edad y nuestros intereses personales. Tú lo pero, que quieres es conocer el país. Conocer de Pues todo. es que a fin de cuentas es eso. Y los Es el intercambio. Obviamente no perder el objetivo por el que vas a ir, pero si quieres conocer. Hubo muchas fake news, porque yo me acuerdo que seguido subían videos de que nos compartían, ya que tenemos amigos ahí, de que supuestamente en tal lugar de Murcia habían multado a tal persona y que en tal lugar de Murcia habían visto a una persona con una bolsa en la cabeza. Y bueno, eran fotografías que yo las observaba y decía, puede ser en cualquier lugar, no puede ser nomás aquí en Murcia, puede ser en cualquier lugar de España. Porque como en todos países, pues había como cadenas de tiendas que están en todo el país. Entonces, era una tienda de esas, pues, ¿dónde era? ¿Quién sabe? Exacto. Y todo el mundo compartiendo cosas. Y sobre todo, información, más allá de en el lugar específico, era información. Todo el tiempo subían de que los síntomas, según, de que puede vivir tantas horas. O sea, datos que la gente quizás ni siquiera leía los estudios científicos como para confirmar o para entender poquito. Y nomás como lo decían, ya se lo creían y tal. Entonces también estuvo a tope eso de las fake news con el coronavirus. No, es que el humano promedio, pues la verdad ni siquiera a veces ni se molesta leer el primer párrafo del artículo. Y es que también una cosa, yo creo que también como futuro periodista o periodista que ya eres, de que la descripción puede cambiar por completo el sentido de una imagen. O como tal, a lo mejor el título que le pongan a la imagen. O la historia que ponen. A lo mejor pueden tomar una foto tal cual, pero la historia de esa imagen es otra, pero le ponen cualquier otro cambio en la descripción, la cambia completamente. Es que también es volviendo a lo que de alguna manera, lo que les comenté hace rato, quién lo comparte y quién no. También, vi en mi Facebook hace ya tiempo, no sé si a ustedes les tocó, que... Y a lo mejor esta persona, el video que hizo, no lo hizo con una mala intención, sin embargo fue víctima de una fake news quizá, de Eugenio Derbez, que se grabó en modo selfie, diciendo que en tal hospital de tal lugar de México no tenían cosas en los hospitales, cosas necesarias para todo esto de la pandemia, etcétera, y muchos datos. Y él dijo que porque le enviaron esa carta, se la envió un médico. Y después sale un video en el que sale la encargada de ese hospital y también se grabó hablándole a Eugenio Derbez que no era cierto, que lo que estaba diciendo eran datos falsos, que lo invitaba a ir a esa localidad, a ese hospital, bla, bla, bla. Ok, entonces, o la más importante, yo así lo vi. Quizá él no lo hizo con mala intención, es porque de verdad se lo mandó a alguien muy creíble, de no manches, o sea, y me está pidiendo ayuda a mí porque es figura pública, entonces él ya salió, él ya dijo, y si sí fue mentira, que lo más probable es que parecía que sí lo fue, o por lo menos fue una verdad a medias, ya desinformó a todo un país porque es figura pública, su opinión iba a valer, pero aquí también entra la parte de cada uno de, bueno, ¿quién lo está diciendo? No, pues tal personaje, ¿a qué se dedica o a qué pertenece ese personaje? En este caso... Pues el actor. Al actor, a la comedia, etcétera. Entonces ahí muchas personas sí es de, bueno, lo está diciendo él, no lo está diciendo tal médico o algún científico, algo por el estilo, entonces ni se la creen. No, obviamente está también la parte de, bueno, no porque no sea quiere decir que no es verdad, son cuestión de falacia también. Pero sí es a lo que me refiero, que depende quién esté contando la noticia, va a impactar demasiado. Sí, es que también importa dónde sale el origen, porque es el alcance. Y depende a qué tipo de personas llega y a cuántas personas llega, porque pues no sé, las personas, por ejemplo, un actor mexicano va a llegar a un público muy general como Maduro. Al menos a mí no personal, no es por demeritar, pero no me interesa mucho lo que Eugenio Derbez diga. Entonces... pues creo que eso será por un público más grande y ahí es lo malo, porque si las personas mayores no se informan seguido, todo lo que él diga, es que sale en la tele, tiene que decir la verdad. No, sí. Entonces es un poquito de la reinificación de salir en la tele, de tener un cargo. Y que tu palabra tenga peso. Ajá, y que la gente te lo crea nomás por eso, sin verificar si es verdad o no. Sí. Fíjate, ahorita hablando de este ejemplo, y pues a fin de cuentas es periodismo, son noticias, cuando iba a ganar a AMLO la candidatura, porque ya era un hecho que se veía que iba a ganar, cualquiera que hablara mal
y no mal, sino una opinión, una crítica constructiva, no manches, o sea, le iba como en feria, en su mayoría, pues, por parte de las personas que estaban a favor. Había quienes, sí, la crítica culera, pero había quienes emitían críticas constructivas hacia la persona o hacia su candidatura, y había quienes emitían de la parte de opiniones, había quienes sí le contestaban esa crítica constructiva, igualmente constructiva, pero había quienes no, y ahí se la llevaban, pero a fin de cuentas es porque es tal personaje y tenía tal importancia. Ahorita ya ha perdido, no un poco, quizá bastante, pues, de su reconocimiento. De manera personal, yo he visto y he notado, pues, muchos cambios o cosas que quizá no se han cumplido. No sé si sea por no querer, si sea porque la pandemia ha intervenido, obviamente se vale, pero no, o sea, sí. De hecho, ayer emití un post en mi Facebook de no fanatizar a nadie. Y también creo que es parte del periodismo y también es parte de las fake news o de las no fake news, porque así lo diga tal personaje, o sea, tú investiga, a fin de cuentas investiga si es verdad o no. Yo creo que todos en algún punto hemos llegado a fanatizar a alguien. Es normal. Todo sí, mundo... sí lo he hecho, pero hay que tratar de no. Sí, tratar de no. Somos máquinas que desde que nacen imitan lo que ven, entonces vamos a imitar otros estilos de vida. Ajá. Oye, y además de tu estancia en España, también tengo entendido que anduviste por otros países de Europa. Gracias a Dios, sí, se pudo. Sí. Oye, ¿cómo estuvo tus primeras impresiones? ¿Cuál fue el otro país al que fuiste después de España? Pues fui a España, en orden de países, España, Francia, Holanda, Alemania e Italia. De todos esos países, porque se supone que todos esos países son como son de primer mundo. ¿Cuál es el país que tú te dijiste, bueno, en cuestión de cultura y sus personas, cuáles fueron las personas más amables que conociste? Amables. En cuestión de país, pues. Eso también depende, porque para conocer a la gente tendré que vivir en el lugar, y nomás viví en Murcia mucho tiempo, y nomás me quedé en un lugar de visita fueron 4 días. Entonces, realmente, como por el coronavirus no puedes socializar con otros humanos como de manera de la nada. Nomás era como con los servicios y con otras amigas que ya conocía allí. Bueno, creo que es en Ámsterdam. Porque, por ejemplo, en todos lugares preguntaba por indicaciones y preguntaba a desconocidos por indicaciones, por información. Y en Ámsterdam no recuerdo haber recibido un rechazo de nadie, porque había gente que le preguntaba algo y no me entendía y pues lógico, no me vas a hablar, no me entiendes. Te ignoraban. Y había personas que sí me ignoraban deliberadamente. Entonces nunca me pregunté por qué, si era alguna cosa racista, si era una cosa clasista. Realmente, pues no, yo estaba ocupado y buscaba a alguien más. Hay ciertos mitos que comprobaste o bueno, que rompiste estando allá, por ejemplo, Francia, que es la atracción turística más grande. Sí, muchos mitos. Uno de los mitos, por ejemplo, es que pensé que en toda Europa la gente se mente abierta. Y me da un poco de pena decirlo porque voy a matar mi lado serio. Yo esperaba que haya haber gente sexualmente muy liviana, con cuales tienen affairs muy sencillos de cometer, en especial en mujeres. Porque, bueno, pues yo pensé, en México son muy machistas, creo que allá no, entonces creo que allá una persona puede conseguir más chicas sin importar como su nivel de varonilidad o masculinidad, como quieras llamar. Entonces, a la mera hora no, o sea, no conocí mucho socialmente, pero en el mes que estuve, pues no conseguí así como el número de alguna chica o algo, y pues ahí como que dije, bueno, ¿qué onda? Aquí es por clasismo, es por algo. Y pues ya estando en las citas y todo, me di cuenta de que no son de mente tan abierta. Al menos es por lugares. Pienso que en las zonas metropolitanas siempre hay como que más avance. Y en las zonas rurales menos. En el caso mío estuve en Murcia, en el sur, y todavía hay mucha homofobia ahí. Una vez estuve en la calle con un amigo y pues nos mirábamos visualmente homosexuales. No sé si eso sea discriminatorio, pero no sé cómo describirlo, porque pues nosotros no íbamos agarrados de la mano ni nada. Y nos gritaron algo así como de adiós maricones o algo así en Murcia. Y pues cuando eso sucedió yo dije, wow, también en España hay homofobia. Bueno, entonces es que no está tan desapegado de lo que es aquí. Ya ves que te vas a las zonas rurales o ya ves que se siente un poquito más esa, a lo mejor no esa completa aceptación hacia a lo mejor la orientación sexual, o ser, pues esas como creencias morales que hay, porque pues también había, por ejemplo, Madrid es un lugar donde turísticamente es muy aceptado y donde hay muchos servicios para eso.
Y pues sobre eso del estigma de los mitos y de todo, pues se comprobé que eso del clasismo, sí hay clasismo. Comprobé que realmente sí, no es meme, allá todo es de alta calidad, porque incluso la gente que pide limosna se ve decente. No le hace falta calzado, o sea, no tienen ropa entera. Mi ropa que me llevé a México estaba un poco peor, porque me llevé algunas cosas rotas, como de aquí y aquí que no se miraba. Entonces, decía, wow. Es moda. Y ni siquiera están pidiendo, o sea, ni siquiera están hablándote, están parados como estatuas con su vaso de celofán así, y tú dejas el dinero. Entonces, ahí dije, wow, aquí sí hay de todo dinero. Otro mito, París no es tan bonito cuando andas caminando. Es una ciudad muy sucia en cuanto a calles. En España, yo no sabía, todas las noches pasan camiones limpiando las calles. Así como en las llantas llevan como pulidoras, como cepillos, y hay así personas con mangueras. Y cada noche mojan todas las calles, las avenidas principales de Murcia. Yo dije, no creo, qué pérdida de agua, qué pérdida de jabón. Pero luego en el día iba y decía, ah, qué bonito, se ve bien limpio. Y cuando estaba en París, ya cuando vi, había calles chiclosas que caminabas. Y así, en chicloso, la calle más sucia que me tocó es una calle que, donde está el Museo d'Orsay, caminabas, es que no sé si era sur o norte, pero mi referencia es que si iba caminando por esta dirección, acá atrás, estaban el jardín de Tullerías, que es que a la izquierda estaría el Museo Louvre. Entonces, Museo Louvre, el Jardín de Tullerías, acá el Dorsay, y sigues caminando y por allí era una calle muy, muy sucia. Pisaba así como que chicloso. Y otro lugar muy sucio visualmente y en el olor se llamaba Gare du Nord. Es una colonia, creo, del norte de París. Por allí me quedé en un no es hotel, un cuarto para muchas personas, hostal, ¿no? Sí, creo que es hostal. Entonces, me quedé allí y yo no creía que en la calle se puede orinar. O sea, yo iba por la calle y todo apestaba a orina. Y las calles se ven sucias, llenas de colillas, llenas de Típico gente. enero de Tamazula. Es lo que te iba a decir, la feria de Tamazula. Sí, una feria de Tamazula. Cuando sí. pasas por ahí por la calle Juárez, está Pero es que yo no sabía que en París se puede orinar en la calle. O sea, sin pedo. Sí, tú sacas el pene y orinas en la vía pública y es normal. Incluso hay macetas en los jardines. Especiales, para que Especiales. Son macetas de tierra, o no me acuerdo qué material, pero no eran como un migitorio, no tenían forma de migitorio, era una maceta. Y ahí son para que la gente orine. Pero lo gracioso es que no son prácticos, no orinas abajo. O sea, la maceta, a mí, que me considero 1,70 mido, me considero promedio, no podía orinar. Tenía que forzar, hacer presión para que la pipí era un arco y pudiera caer dentro. Ahora sí, literal. O sea, ahí disfrutan orinar, yo creo. Ahora sí, literal, voy a mi arbolito. Ahora entiendo arbolito. por qué hay muchas fuentes con niños orinando. No, pues sí, es algo bien común. Es algo común para ellos. Pues es que es lo padre de cuando haces viajes a otro lugar, como lo que te dijo tu amigo y lo que tú dijiste al principio, a Latinoamérica todos son de la mano, te estás yendo a otro lugar, o sea, otro continente, otras culturas, creencias, como eso pues que mencionas, obviamente a nosotros y a quienes vean este episodio, pues va a ser de ¿qué onda? O sea, ¿qué está diciendo? Y van a comprobarlo, o sea, yo sé que lo van a hacer. Chequen a sus amigos que han ido. Ajá. Y también pregunten, por ejemplo, esto a mí no es justo, yo puedo decir mi impresión de París porque fue el París que yo pude conocer, pero pues son posibilidades, va a haber una mejor versión de París que alguien pueda conocer. Tengo amigas que, bueno, una amiga en particular ahí donde yo trabajo, me ha platicado pues sus experiencias también en Europa, y ella también, igual que tú, también, o sea, dice, París arquitectónicamente está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, pero dice, cuestión, ojalá no ofenda a ningún tú dilo, pariseño que esté aquí, estamos bien. Pero, ¿cómo le dicen? Sí, no, pues sí, pues pariseño, parisino. Me menciona, dice que la gente no es tan amable. No es tan amable y aparte sí, huele feíto. Y esa persona me mencionó que en particular de su tour de Europa que más le gustó fue Alemania. ¿Que no? El que más le gustó. El que más le gustó fue Alemania. Okay. Y así tal cual creo que concuerda contigo. Sí, es que en Francia los vatos, o sea, yo llegaba al aeropuerto y yo siempre, en todos lugares siempre llegaba español, English, para que me dijeran cuál de los dos. Y entonces, en París pasa que si tú llegas hablando español, te hablan francés. Y luego les hablas en inglés y te siguen hablando en francés. Y luego, o sea, si llegas hablando español, te van a hablar francés siempre. Siempre. Si llegas hablando inglés, te van a hablar francés siempre. Si llegas y llegas con cara de... ellos te van a empezar a hablar
y te quedas. So, now you have to take out your... Y es cuando puedes aprovechar a hablar en inglés con ellos porque son tan nacionalistas que no quieren no hablar francés. Y eso sucede, a mí me pasó en París, en Frankfurt, Alemania y nada más. ¿Serán que a lo mejor tan hartos de tanto turista? A lo mejor será que... Sí, no sé, imagínate, a lo mejor estás en tu lugar, no sé, imagínate, estás tú aquí en México y tú estás viendo, no sé, un árbol bien bonito, no sé, una mata de sábila. Es como de, mi sábila tan bonita. Y viene un turista y, oh my God, aloe vera. Y te la arranca y se lleva un recuerdo. Yo creo que eso sí me enojaría a mí. No sé si ellos sientan algo similar. Pero bueno, también tienen que pensar que la verdad Europa se basa en el turismo. Entonces, pues no le cierres la puerta a tu economía. Con la pandemia, en ellos no sé, pero ahorita que tocas ese tema, en México... Sí, la cuestión del PIB se ha visto seriamente afectada por el turismo. O sea, porque pues nosotros también dependíamos fuertemente del turismo. De hecho, ahí atrás tengo un libro del cual habla del turismo en México y trae datos de crecimiento, creo que desde del 2000 hasta el 2018 es ese libro, creo. Y en cuanto a dinero, crecimiento, turistas en cantidad en millones, a lo largo del tiempo, principales destinos turísticos, todo eso, todos esos datos. Y ahorita pues que fue el confinamiento, fue el cierre total, de un día para otro se cancela. Imagínate tristemente todas esas pequeñas microempresas que ¿sí? Con la ilusión los de empezar el hoteles, año con todos o sea, los hoteles. ¿Quién va a dormir en un lugar si todos están en casa? Fíjate, es otro de los retos que habíamos hablado. A lo mejor también, ya ves que nosotros incentivamos a que emprendamos, y más que nada a los jóvenes. Pero imagínate te encuentras en una situación donde la verdad el entorno, pues no sé, a lo mejor no se presta también para que puedas emprender, más que nada, y esos que son en base del turismo. Digo, pues qué triste, ¿ah? Es que son unas circunstancias, tú no vas a decidir lo que pasa en la realidad. Pero pues... Y hablando de, pues, perdón que te corte, o no sé qué ibas a mencionar. No, sí, pues son circunstancias, pero pues uno siempre tiene que hacer lo que pueda. Y hablando pues de microempresas y todas esas locales con... Pues emprendimiento familiar. Emprendimiento familiar, y gracias. Tu abuelo, tu papá, Ajá. Chendo. Uh-huh. Fue una de las primeras tiendas en San Vicente, ¿no? También. No sé cuál fue la primera, pero sí, ya tiene mínimo algunos 30 o más años, porque le puso, el primer nombre de la tienda es en honor a mi tía, entonces mi tía ya tiene 40 y tantos, entonces es una referencia que tengo, así que tiene mucho tiempo. Te digo un poquito, hablas un poco al respecto de eso, como de negocio familiar, ¿cómo ha sido la experiencia así a la hora de administrar una tienda? ¿O te ha tocado administrar la tienda o...? Sobre eso, realmente es curioso porque no tengo una acción tan directa con mi abuelo para compartir cuestiones financieras o tal, pero desde que soy pequeño he estado familiarizado con la distribución y con la forma en la que él piensa y con cosas tan simples. Por ejemplo, yo siempre le he ayudado a meter refrescos, entonces él siempre le gustaba que los refrescos que yo iba metiendo los metiera, sacara los helados y metiera adentro los calientes y luego al final los helados y que estuvieran bien ordenados, simétricos. Entonces mi abuelo desde pequeño me enseñó el orden, me enseñó a poder vender, porque pues son cosas tan pequeñas como el refrigerador, si se ve lleno, se ve más tentativo. Una persona que no quiere comprar un refresco voltea a ver, yo aprendí y nada más por el gusto de destruir el orden del refrigerador. Y cabe destacar que todo esto sin ir a clases y estudiar una carrera de administración. Exacto, las cuestiones teóricas. Fíjate que eso que mencionas del refri, yo lo viví cuando trabajé en Aurrera, acomodando la mercancía. Los planes de mercadeo le llaman ahí. Yo aprendí de eso, de un estante que esté bien lleno, la gente va a ser más propenso a tomar de ahí, aunque no lo necesite. Y a eso súmale el precio, etcétera, pero con el simple hecho de que esté bien lleno, de que esté todo alineado, es para tu mente. O sea, quieres agarrar, exacto. Sí. Y oye, me habías mencionado un dato respecto de los negocios familiares en respecto a cuánto duran, que primero es la primera generación, segunda generación y la tercera generación, que sean los nietos, por así decirlo. Dicen por el lugar, o bueno, un maestro lo ha mencionado, que por el lugar siempre se pierde en la tercera generación los negocios familiares, porque ponle que el que le costó trabajo ponerlo fue al abuelo, y él sí, pues por amor y por el trabajo que le costó, pues le echa muchas ganas.
y a lo mejor le hereda al hijo, y el hijo pues le ve la oportunidad de, bueno, está bien, de aquí estoy sacando pues dinero. Y pues obviamente ya es pues al abuelo ya le tocó la riqueza, al hijo también ya le tocó un poco vivir un poco de esa vida cómoda. Ahora los nietos. Fíjate, ahorita que estás mencionando eso, se me vino a la mente así clarito una imagen que vi en Facebook. La he visto muchas veces, que dice que, no sé si como tal lo dijo o no, pero total, la imagen así lo menciona, que no sé qué güey de Arabia, su abuelo anduvo en camello, el hijo ya anduvo en coche o no sé cómo. Él anduvo y también menciona, pero es por marcas, te mencionan marcas chingonas, ¿verdad? El que sigue también, pero ya el otro que sigue va a volver a andar en camello, que porque ¿cómo dice? Las condiciones va a hacer que demuestres de qué estás hecho. Eso de que al abuelo le costó, le echó muchas ganas, al hijo también, porque creció con el abuelo, así, etcétera, pero allá al nieto no le costó. Ya, obviamente depende de su cultura, de su conocimiento, y más que si la empresa es algo que a él le gusta, pues no va a afectar, pero si no lo es, ahí va a morir el negocio. Yo tengo un primo, precisamente, que ahí el ejemplo aplica claritamente. No voy a decir nombres, pero su abuelo fue de los fundadores del negocio familiar de ellos. El papá también, pero él ya no le gusta, no trae servicio al cliente, no tiene... no, simplemente así lo dejamos, no le gusta, y ahí siento yo que ahí va a morir el negocio. Eso es en cuanto a generaciones. También está la parte de los datos, de que principalmente un emprendimiento dura de 2 a 3 años, aquí en México pues, porque después cae y muere ese emprendimiento. Fíjate que qué afortunado que aún también tengas tu abuelo ahí. Yo sobre ese tema me da mucha curiosidad porque en mi caso lo siento contrario. Yo veo a mi abuelo y pues mi abuelo, por ejemplo, es una historia larga. Mi bisabuelo dicen que era dueño del Trapiche, que era como en San Vicente hay una construcción vieja que se llama el Chapaco Mocho, que es como muy icónico del lugar porque es como perteneciente a la geografía, a la identidad geográfica de los que vivimos allí. Entonces, pues dicen que era el dueño. Yo no lo creo porque no lo puedo comprobar. Me gustaría hacer un árbol genealógico de la familia, pero es difícil cuando no hay registros. Por eso siempre hagan diarios. Y bueno, entonces, pues yo quería saber quién era, si era el dueño. El chiste es que, no sé si son historias de la familia, pero me dijeron que una vez mi bisabuelo, Paulino, dejó la herencia para todo el mundo. Y de que a mi bisabuela mi bisabuela Josefina, ella no pudo recibir parte de su herencia por ser mujer y porque antes pues quien agandallaba. Entonces comenzó una pequeña ruptura porque mi abuelo no tiene un padre reconocido, entonces fue hijo natural y en una familia patriarcal, entonces no hay derechos casi. Y no estoy quejándome de que ¡ah! ¡Onta mi terreno! Pero eso también tiene que ver. Todo, de manera simétrica y matemática, yo y todos mis homólogos de la misma generación de nietos o bisnietos, no, tataranietos, tendríamos matemáticamente las mismas posibilidades, nomás por matemáticas, pero no fue así. Hubo unas condiciones sociales distintas y eso no son números, son cosas cualitativas que no puedes cambiar. Entonces, ahí pasó esa ruptura. Luego mi abuelo tuvo una vida, no tuvo un matrimonio exitoso. Y bueno, mi madre, yo desde que nací me he considerado pobre, o al menos lo que la gente llama humilde, pero no tiene nada que ver la humildad con la precariedad económica. Pero siempre ha habido precariedad económica en mi casa. Entonces, pues es como un ejemplo y pues... siento que pues, las condiciones sociales siempre te van a estar haciendo difícil o fácil los caminos, pero tu determinación y tu ambición siempre va a ser lo que cambie, porque a no todo el mundo se le dieron las cosas, alguien tuvo que batallar primero. Exacto. Y en mi caso, yo veo a mi abuelo y me inspiro mucho y me gustaría que cada pequeña cosa que él hace, que no es pequeña, que es grande, me gustaría como que repetirla y quedármela, porque continuar. Yo que no soy un desposeído, que no tengo nada, que no tengo un recuerdo físico, creo que tengo la obligación, o si tengo la posibilidad, me encantaría tener algo espiritual o no material, y lo único que podría heredar es la manera en que él trabaja y la manera en la que él vive, porque pues le tocó una vida dura a mi abuelo. Yo nací, pudo sacar adelante a 5 hijos
Y aún así, ahora ese sostén de mi familia, mi núcleo familiar actual, somos mi hermano, mi madre y yo, y ahora mi abuelo es como el sostén de nosotros. Entonces, yo quiero ayudarlo, yo quiero, pues, que deje de trabajar y me gustaría que él descanse, pero que no le falte nada, y para eso yo tengo que trabajar. Fíjate, ahorita mencionaste algo que es sumamente importante, que también yo lo traigo en mente, de que es mi obligación, porque yo así lo veo también. Yo no tengo algo como, no sé, mi padre, digamos, tiene su empresa y obviamente yo sé que voy a pasar a la empresa, va a pasar a mí, etcétera. No es así. Mi papá es un hombre muy trabajador y puedo seguir hablando, pero a lo que iba o a lo que voy más bien es, como no está eso aquí, es mi obligación hacerlo. Y es por eso que junto con Kamahai, esto del podcast, emprender pues que sí, es un negocio, es un servicio, y otros proyectos más, y yo así lo veo, digo, es mi obligación. Pero también me gusta, no nada más estoy ahí porque, pues no, o sea, me gusta. Sí. Y lo que estudié es de acorde a eso, digo, yo sí quiero trabajar para que esos sueños, esos proyectos sean realidad y de alguna manera haber cumplido esa obligación de que yo debo de tener lo propio. Y no con el sentido de que para dejarle a alguien, o sea, no lo veo así, pero sí como volviendo al ejemplo, ser ese abuelo que ya pudo andar en coche en lugar del camello, o sea, quizá empezó con el camello, pero ya terminó andando en coche. A mí así, yo así. Qué difícil de explicar, ¿no? Y creo que es un mood que muchas personas tenemos, porque al menos en lo personal también siento eso, que más allá de la obligación, siento que pues hay capacidades y una persona con mucha capacidad pues puede hacerlo. Si puedes hacerlo y no lo haces, creo que eso es un pecado. Exacto. Entonces, oye, en cuestión de que, pues, volviendo a lo del tema del periodismo, en relaciones públicas, ¿cómo te ha ido? pues en cuanto a eso, relaciones públicas, por ejemplo, las relaciones públicas como tal suceden hasta cuando estás en el mismo lugar, en el mismo espacio que las personas y pues necesitas estar relacionando con ellos. He tenido, comenzando con el teatro, porque de la carrera misma solamente las cosas como comisiones, que a veces colaboraba más que nada porque no recibía un sueldo, en programas de radio del CUSUR, estuve un tiempito en Texto Servidor, hace un tiempo en Expresarte, y pues es estar en el lugar, pero ¿cómo lo explico? Por ejemplo, mis relaciones exteriores o como de trabajo comenzaron después de teatro, porque de alguna manera es como una plataforma para que seas visible, para que la gente te ubique. Entonces había personas que pues me miraban y les gustaba cómo trabajaba. Y en 2018 me invitaron a ser embajador de la Feria Nacional de la Birria en Guzmán. Y fue una propuesta porque antes era como una reina de belleza y era nomás como una niña que se tomaba fotos. Y se les ocurrió hacer como paridad de género y sacar a 2, hombre y mujer. Entonces a mí me invitaron y ahí comenzó, ahí yo empezaba a trabajar para la Canaco. Y bueno, ya estando en un lugar público, saliendo en televisión, estando con alcance, como con cobertura, y es cuando las personas te ubican. Entonces ya estando ahí, había personas que se me acercaban y me decían, me gusta mucho cómo conduces, eres muy propio, no te trabas, luego eres muy joven. Y una vez me invitaron a conducir unas ferias de Gómez Farías, creo. Pero pues era en enero del 2020, yo no iba a estar aquí. Entonces pues yo encantado me hubiera adaptado a la chamba. Y ahí comenzó esa relación y por estar en teatro me salieron otras chambas, no de la carrera, pero pues también eran entradas económicas. Una vez una artista plástica me invitó a modelar para un estudio de dibujo anatómico y pues dije, bueno, pues hay que hacerlo y también esta es una entrada y eso fue gracias a que estando en un espacio que se llama Casa del Arte, es cuestión de que tú que la gente conozca lo que haces, que la gente sepa qué puedes hacer. Y ya estando en dibujo anatómico, conocí a otros amigos que tomaban fotografía, que también quieran luego colaborar y hacer cosas, a amigos que tenían negocios. Y ya estando en la Feria de la Birria y conociendo personas, tienes contactos. Y eso me ayudó mucho porque había un montón de personas interesantes para luego hacer entrevistas. Hubo una vez un grupo de chicos de Sinaloa, del norte, muy lejos, que eran invidentes todos en el grupo. Y dije, yo quiero hacer una crónica de ellos. Entonces ya conozco personas que la verdad, por mi propia cuenta, yo no hubiera conocido. Exacto. Porque son cantantes de edades, o sea, como que no están en mi nicho. Entonces no los hubiera conocido y gracias al trabajo pasó así. Y pues es un poquito de
¿cómo puedo decirlo? De saber trabajar, porque obviamente vas a ofrecer tus servicios, pero también es la socialización efectiva, que se sienta a gusto trabajar contigo. A fin de cuentas son las relaciones públicas, o sea, para eso creo que, no sé, a lo mejor quien no lo ve así, pero yo sí lo voy a mencionar. Para eso hay que trabajar bien y hacer tus cosas bien, estudiar bien, porque las relaciones públicas a veces te van a abrir las puertas a otros lados, que quizá nada que ver con lo tuyo, pero de ahí puedes agarrar para hacer realidad lo tuyo. Ajá, son plataformas. Ajá. Y bueno, Johan, ya van bastantes minutos. Me gustaría finalizar este tercer episodio de Café y Mezcal. Agradecerte que pues nos acompañaste, tuviste esa accesibilidad con nosotros. También somos pues este canal de Café y Mezcal, es un canal que va comenzando y pues qué mejor que ir haciendo este tipo de dinámicas, que la gente conozca tanto al que estamos entrevistando, nos conozca a nosotros y sobre todo apoyar el emprendimiento local, ¿no? El emprendimiento y también el talento. También el talento, exacto. Porque has tenido una trayectoria interesante, ¿eh? Yo creo que yo no puedo decir que a mis 23 años de edad, yo no conozco. Súbele a 4 horas el episodio. Pero no, ya para cortarlo, la neta, yo siento que este fue un buen episodio. Yo sentí la que verdad. Entramos todos en un estado de flow de charla que estuvo interesante, a mí me gustó mucho. Pues muchas gracias a ustedes, chicos, por haberme invitado y pues espero que la gente hubiera aprendido una o dos cosas y pues aquí estamos y encantado de también aprender cosas con ustedes de sus proyectos. ¿Algo que te gustaría decirles o mencionarles a la audiencia? ¿Algo? Ajá. Muchas cosas, pero en general pues que uno siempre conoce lo que uno sabe hacer, lo que uno puede hacer, entonces pues no tienes que sobrepensar las cosas. El mundo es material, el mundo se basa en acciones y en recursos. Entonces, no tienes por qué vivir tanto acá, simplemente intenta las cosas. Exacto. Atrévete a hacerlas y sigue aprendiendo para mejorar. Porque ninguna cosa es imposible en que se puede realizar. Entonces, a todo mundo lo invito a que se echen un clavado en sí mismos, vean qué saben hacer, qué les gusta hacer y piensen cómo les gustaría ayudar a otra persona, a la sociedad, a ustedes mismos, y cómo podrían ayudar a mejorar las condiciones para los demás. Porque creo que de eso se trata. Somos humanos, todos nos ayudamos. Y una cosa que sí aprendí ya nomás para también yo dar mi mensaje es de que aprendí de ti que querer es poder. Querer es poder. Y tú ese rato lo mencionaste también, querer es poder. Sí. Y pues creo que es parte de la misma visión o filosofía de Café y Mezcal, de que anímate a emprender, anímate a hacer las cosas. Y pierdes si fallas, lo intentaste, pero pierdes ese miedo y ya el próximo proyecto o el mismo, pero lo vas a mejorar, ya es miedo y ya es pues con experiencia, con sabiduría. Y refiriéndonos a lo de las relaciones públicas, escuché un podcast se llama Fer Duarte, se lo recomiendo que lo busquen. Él mencionó, estás a 5 contactos. Perdón, si en tu teléfono no estás a 5 contactos del presidente de la República de tu país, algo estás haciendo mal. No. Exacto. Está cabrona esa. Está cabrona, pero yo por lo menos, te lo digo así de compas y por la cuestión de estudiantes de administración, lo estoy cumpliendo. Y creo que, obviamente depende qué estudies, qué quieres hacer y qué no. Puede volver realidad esa frase de ese podcaster, pero en mi caso, que pues vamos por el mismo camino, pues sí, volverlo realidad. Ok, bueno, pues ya vamos, ya estuvo. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense, amigos, adiós.